Hablar de la sexualidad con nuestros hijos no es una tarea fácil. Sin embargo, es un tema que encontramos en todas las esferas de nuestra sociedad, provocando que el acceso que nuestros hijos tengan a esta información muchas veces venga de fuentes que jamás hubiésemos deseado, ni tan siquiera imaginado. Si eres papá, mamá, tío, abuelo o estás a punto de formar una familia, este tema es de suma importancia para ti y para todos nosotros. Así que no te apartes de nuestra sintonía, porque hoy en Todo es Posible estaremos compartiendo sobre este tema interesante. Todo es posible. Bienvenidos a Todo es Posible. Soy Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida. Contento de que Dios siga abriendo puertas de bendición, no solo en nuestro ministerio, sino para todos aquellos que se mantienen a la expectativa y en fe de las bendiciones que Dios ha prometido derramar en este tiempo presente. Y que ya ha comenzado a caer estas bendiciones sobre nuestro pueblo, sobre el pueblo de Dios. Hoy hablaremos de un tema interesante, como vieron al principio del programa, porque déjame decirte que una de las tareas de Satanás es traer dolor a la humanidad y sobre todo confusión. Y lamentablemente su objetivo principal es con los niños y los jóvenes, porque como bien conocemos, son el futuro de nuestra sociedad y del evangelio. Para hablar de este tema, la sexualidad en nuestros hijos, tenemos en el estudio a los pastores Freddy y Alina Muñoz. Ellos por años han desarrollado un ministerio para los matrimonios y para la familia. Y hoy nos acompañan para darnos luz y consejos sabios sobre este importante tema. Bendiciones, Alina, bendiciones. Gracias. Bendición, Qué bien pastor. tenerlos aquí con nosotros. Bueno, háblenme un poquito sobre su ministerio. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa de poder compartir juntos vuestro programa, ¿cierto? Con relación al ministerio, bueno, el ministerio desde ya pues está desarrollado desde hace muchísimos años, tal vez 15 años, y hemos trabajado permanentemente en esta función de poder entregar a la familia propiamente tal, ¿cierto? Herramientas alternativas para que mejoren, para que puedan estar con mayor ¿Cómo información. percibieron ustedes que Dios lo guía? Hay tantas ramificaciones Buena en el pregunta. ministerio. ¿Cómo Dios los inclina a concentrarse en la familia? Bueno, en realidad fue una situación circunstancial. Digo esto porque nosotros teníamos ciertas crisis en el orden matrimonial, las cuales fueron de alguna manera pues asesoradas por personas que están que tienen ministerio, que tienen llamado, ¿cierto?, para este tipo de situaciones, y realmente desde ahí es que nosotros empezamos no solamente a atesorar lo que nos enseñan, sino que también a aplicarlo de una forma experimentativa. Entonces comienza en realidad porque hubieron crisis en su matrimonio. Correcto. La gente piensa que nada más que ellos tienen crisis. Sí. Todos tenemos crisis, sin embargo, las crisis son oportunidades. That's right. Y esta fue una oportunidad no solo para ustedes salirse del problema, sino para Dios darle una visión, ¿no? Correcto. Sí. De cómo pueden bendecir a otros. Pero Correcto. fue por problemas matrimoniales fuertes y no fueron a los 5 años, fueron a los 3 meses de casado. Que él me decía, es que yo no puedo estar con una sola mujer. Y Qué estaba atrevido. recién convertido. Entonces yo le decía, bueno, yo estaba recién convertida, nos casamos en abril y en febrero, nos convertimos en febrero y en abril nos casamos y a los 2 meses me dice eso. Y ahí empezamos con las crisis fuertes y ahí empezamos y entonces Dios nos dio la pasión esta por los matrimonios y la restauración de la familia, la restauración de la mujer, y ahí fue donde empezó a crecer y veíamos cómo Dios nos usaba. Entonces los 3 meses pudieron sobrepasarlo. Ay. ¿Cuánto tiempo? Ay, Dios mío. Ahora él quiere hablar, dice que Ahí toma va. mucho. Dice, No. porque es que antes del programa estábamos hablando y yo le dije a ella, vas a dejarlo hablar, y ahora él me está pidiendo tiempo como en un No, deporte. para hacer una salvedad con respecto a lo de muchas mujeres, Ok, o sea, con habla, una habla. sola mujer. Es que yo me contraje matrimonio con ella cuando tenía 39 años. 40. Casi 40, entonces fue una soltería muy prolongada. O sea, para que se interprete que no haya... ¿Tú no eras playboy? No, para nada, no tenía estatura.
Tremendo. Bueno, la cuestión es cuántos años llevan de casado ahora. 22. 22. Esos 3 meses se han Felizmente convertido en casado. 22 años. Pero claramente que hay situaciones en los matrimonios. El punto es, como siempre digo yo, que no dejes que la sangre llegue al río. En otras palabras, siempre hay que resolver antes que haya una explosión, como en tantos matrimonios hay. Y es a veces porque no le dan el lugar a Dios que se merece. Amén. Y no al punto de que paren de creer en Dios, pero es que empezamos a anular o a dejar de creer en lo que Él dice, y lo que Él dice es lo que nos lleva Correcto. a resolver. Pero mira, en este programa realmente podemos ver tantas ramificaciones de los matrimonios y tantas cosas, pero quiero hablar de los niños. De los Importante. niños y la sexualidad, porque esto es algo que está impactando a la familia de una manera tremenda y desviando a un sinnúmero de juventud, de jóvenes. Sí. ¿Por qué es que tenemos que concentrarnos más los padres en esta área de niños y su sexualidad, etcétera? ¿Cómo ven esto? Yo lo miro de la perspectiva siguiente, pastor. Mira, nosotros, claro, evidentemente nosotros tenemos el gran privilegio de ser padres. ¿Cierto? Tú conoces bien cómo fue la circunstancia nuestra y pues a través de este proceso de crecimiento de Miguel Ángel, nuestro hijo, nos fuimos dando cuenta de los factores que gravitan en realidad en la posición de padre para con los hijos. Es decir, ver cómo nosotros aplicábamos de alguna forma lo que la palabra de Dios me enseñaba, lo que de alguna forma iba estudiando, iba preparándome y lo fuimos ejercitando con Miguel Ángel. De tal manera que eso se fortaleció en nuestras vidas y por supuesto que eso a la postre trajo muy buenas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay situaciones, por ejemplo, tan circunstanciales, como yo digo, que un día Miguel Ángel llega a mi casa y me siente y me dice, papi, tenía 9 años. 7 años. 7 años tenía. Y me dice, papi, ¿qué es una prostituta? Entonces, para mí, claro, fue de alguna forma chocante, no solamente el término, ¿no? Y yo le digo, bueno, hijo, y le explico. Ah, ok, fenómeno. Nunca más me tocó el tema. O sea, él ya supo de boca de su papá lo que realmente es una prostituta. Ahora bien, ¿por qué hago este alcance? Porque hay muchas versiones. O sea, si va con un compañero, si va con alguien, con un joven más adulto quizás, y le puede dar una explicación que a la postre lo puede confundir. Pero siempre los hijos se van a quedar con la opinión de su papá. Lo que papi me dijo, eso yo lo creo. Y ese es un área, como en otras muchas áreas, en las Exactamente. áreas sexuales, que los padres deben empezar a tomar más control y no permitir que otras fuentes Correcto, que exactamente. no estamos de acuerdo con ellas, Exacto. porque te pueden dar una explicación y dejarte saber lo que es algo y decirte, vamos a tratar ese algo, o es bueno hacer ese algo. Así que no es solo que te den una explicación de lo Exacto. que es cuál es el producto Exactamente. el cual quieren inyectarte, ¿no? Y por eso los padres tienen que tomar un poquito más de Protagonismo. exactamente, en Exacto, esta área. Claro. Además, esto, primeramente, el aprender de la sexualidad ayuda a nuestros hijos y nietos a caminar más con Dios y bajo su bendición. Pero tenemos que comprender, hablando de nuestra sociedad que estamos viviendo, los protege del abuso sexual. Del abuso sexual. Los protege de embarazos prematuros. Hay un sinnúmero de cosas. Correcto. Que aunque tú no seas cristiano que nos estés mirando, hay llanto, dolor cuando tus hijos caen en esos abismos. Y es simplemente porque Dios manda que eso no sea así. Exactamente. El problema es que, pastor, muchas veces los padres tienen temor a hablarle a los hijos de este tema. Y cuando se lo habla y le habla al varón, lo quiere hacer más hombre que ninguno y le están instruyendo mal. Entonces la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande no se apartará de ello, pero instruirlo en todo. Y la sexualidad tiene el tiempo donde le tienes que hablar adecuadamente a su edad. Y mi hijo empezó a los 7 años a Eso que te iba a preguntar. decir, hay niños que pueden ser, o niñas más temprano que otros, pero hay personas que nos están mirando y dicen, bueno, pero mi hijo no es chiquito, ¿cuándo debo decirle? ¿Qué es lo que se aconseja? ¿A qué edad se aconseja? Es que desde que el niño está chiquitito, él empieza a descubrir su sexo. Él empieza a tocarse, él empieza... Entonces hay padres que creen que esto es terrible y no te toque y eso es malo y entonces el niño tiene más curiosidad. El niño en cuanto empieza a preguntar, uno le debe de explicar. Si es muy chiquito, uno conciso y preciso, no darle mucha explicación. Y a medida que van creciendo, entonces ya uno va entrando en el tema más profundo como con Miguel Ángel. Cuando empezó a hablar de la masturbación, cuando empezó a hablar de temas que yo decía, Dios mío, ¿de dónde está sacando esto? Pero estaba en una escuela secular.
Entonces, yo no le hice homeschool y nosotros se lo decíamos claro y lo llevábamos a la Biblia. La Biblia dice esto y esto, hasta que él decía, pero mamá, tú no le puedes decir al Señor que mira, no hijo, esto es así. Entonces, Claro, hablarle... él quería escaparse de ciertas cosas, como todos los niños, ¿no? Quería escaparse. Y cuando llegó el tema de la masturbación, nosotros le dijimos el por qué no debía de ser, porque podía llegar a una adicción, y todo fue un proceso que lo fuimos aplicando basado en la palabra. Entonces, no alarmarse por cualquier pregunta que le haga el hijo. No alarmarse, Sobre algo todo natural. los latinos somos más... de Más tabú. reservados. más reservado, ¿no? Es más sí, tabú, sí, sí, Tabú, sí. tabú. para hablar de esto, porque como que es una situación que no se habla, que no se dice. Y otro problema que tenemos ahora, no solo en este país, en Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica, en todo el mundo, es los divorcios y las madres solteras. Exacto. Entonces las madres solteras ahora tienen una situación, sobre todo con los varones, That's right. porque le cuesta aún más el poder llegar a ellos para dar ciertas explicaciones. Es que es muy difícil. Es difícil. En el plan divino, Dios no tenía madre soltera. No. En el libro de Dios no aparece. No aparece. Dios tiene que buscar el libro y decir, no, aquí no está eso. Sí. Es la misericordia de Dios que alcanza, perdona, ayuda, bendice, abre puertas. Pero en realidad, el plan divino es que mamá, papá y nené es para siempre. Siempre. Entonces, cuando nos salimos de eso, hay situaciones que aunque Dios nos ayude, son delicadas. Dios no tiene el divorcio en su manual. manual. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no te perdone, eso no quiere decir que Dios tenga otra persona para ti, pero va a haber un periodo de sufrimiento, Exacto. de consecuencia que De está ahí. Y entonces, esta es la situación. Madres solteras, que hay tantas, sobre todo porque han tenido hijos fuera de matrimonio y no saben ni dónde está el padre o el padre lo ha abandonado. Otros que vienen porque hay divorcio, pero el padre lo ve una vez a la semana y el padre entonces le trata de decir al hijo lo mejor para estar bien con el niño. Y la madre es la que tiene que resolver. Y eso es un problema. Pastor, por eso es que yo te hacía hincapié al principio de mi intervención cuando hablaba del privilegio de ser padre. Porque cualquiera puede ser un hijo, pero se necesita un hombre para ser padre. Porque tiene que asumir la responsabilidad, el rol. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, y nos quedamos simple y llanamente en creer en Dios, nos limitamos. Yo creo que la preposición la tenemos que cambiar. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Y ahí decir, bueno, perfecto, si Dios diseñó todo esto, yo tengo que alinearme, yo tengo que empezar a caminar conforme al precepto divino. Por lo tanto, si yo quiero ser papá, yo tengo que prepararme para ser papá. Hay circunstancias, obviamente, que son admisibles, que acontecen, ¿cierto? Con matrimonios que de repente no esperaban un hijo, que engendró, etc. Pero lo que yo quiero dejar ver es lo siguiente, de que si bien es cierto, nosotros tenemos esa responsabilidad a través del compromiso de haber contraído matrimonio con quien es mi esposa o mi esposo. O sea, de ahí para acá es que emana todo el proceso ilustrativo de la palabra de Dios. Aplicarla en forma eficaz, aplicarla conforme a lo que Dios demanda. Entonces, sabemos que hay un montón de gente que le cree a Dios, pero hay pocos que le creen a Dios. Exactamente. Y ese es el punto de diferencia. Claro. Porque si yo creo en Dios, ¿cómo voy a vivir si no creyendo en lo que Él dice? Exacto. Que es lo que me va a guiar, ¿no? Y me va a dirigir. Mira, vamos a pasar a una pausa aquí en nuestro programa. En otra parte de nuestra sintonía, regresamos en breve. Después del éxito de Abraza tu Destino, llega a Miami la conferencia de mujeres Glow. Un tiempo para renovar tus fuerzas, ser refrescada en la presencia de Dios y compartir con otras mujeres un tiempo especial de coinonía. Reserva en tu agenda los días 7 y 8 de marzo a esta gran conferencia de mujeres en la iglesia Alfa y Omega. Glow 2014, conferencia de mujeres. Te espero. Bueno, estamos aquí de nuevo con Freddy y Alina Muñoz. Son pastores los cuales se dedican a guiar, a dirigir y a dar seminarios matrimoniales. Vamos a continuar con ellos, pero antes de esto quiero que vean este video, corto video, de Cassandra Lacayo. Es una psicoterapeuta y es la que dirige nuestro ministerio de niños aquí en nuestra iglesia Alfa y Omega. Y esto es algo interesante. Después vamos a comentar lo que ella está compartiendo.
Sexo muchas veces confundido con sexualidad. Sexo, si tú buscas la definición, es lo que es ser hombre y mujer. Pero nosotros cuando hablamos de sexualidad es muy amplio, es un gamaje muy amplio de definiciones porque empieza desde que los padres socialmente le dan una definición al niño desde pequeño. Visten a la niña de rosado, al niño lo visten de celeste, entonces le van dando una connotación de cuál es el rol de una niña en una sociedad, cuál es el rol de un varoncito en una sociedad. Entonces los padres sí, desde pequeños le empiezan a hablar de sexualidad a sus niños. Bueno, en este momento las estadísticas actuales es que los niños conocen sobre sexualidad. La fuente número 1 son sus amistades, que puede ser en la escuela, un amiguito del barrio. Y la segunda es la media, todo lo que es televisión, social media. Esa es la segunda fuente donde ellos más conocen. La última fuente en las estadísticas ahorita son los padres. Y es que realmente los padres tienen muchos tabús, sobre todo en nuestra comunidad cristiana se ha creado un tabú en los padres de que ellos creen que es vergonzoso hablarle a sus niños sobre sexualidad. Pero esto es súper peligroso porque los niños aprenden de otros niños y entonces empiezan a crear concepciones erradas sobre sexualidad. Y ahí es donde empezamos a tener problemas de autoestima y otros problemas en los niños. Un punto muy importante que estamos viendo en estos tiempos es que las niñas están utilizando el texting para enviarle a los varones y coqueteando con ellos por este medio. Entonces ellas están tomando pictures de ellas con ropas muy cortas, están ellas coqueteando con los niños, teniendo cantidad de novios, sí que no llegan a una relación sexual coital, pero definitivamente cuando tú das de tu corazón, una parte de tu corazón de esa niña queda en ese niño. Y esto hace que entre más novios ellas tengan a cortas edades y ellas vayan siendo rechazadas o cambiando de novio porque este niño quiere otra novia, eso va causando un problema en la autoestima. Es muy importante que la comunidad cristiana no caiga en estas estadísticas de que los padres son los últimos de hablarle a nuestros hijos sobre sexualidad. Es importante que los padres se informen, que busquen ayuda. Hay fuentes buenas, libros buenos que ustedes pueden tratar. Y estar preparados para que ustedes puedan informar a sus hijos, que sus hijos no crean pensando que la sexualidad es algo malo, sino al contrario, algo que Dios creó para disfrutar en el matrimonio y algo que realmente es parte de nuestra naturaleza y algo bueno, porque todo lo que Dios crea es bueno. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Cassandra Lacayo, que es psicoterapeuta y directora de nuestro Ministerio de Niños aquí en nuestra iglesia Alfa y Omega en Miami. Bueno, vimos y oímos lo que ella compartió. Y tremendo, las amistades. Las amistades es terrible, porque le dan información errónea. Entonces los niños no saben a quién buscar, a quién creerle. Y el padre es el indicado. ¿Y los padres se mantienen callados? Se mantienen porque callados. No quieren hablar. Y los niños están por siendo vergüenza. alimentados. Entonces, allá afuera de un mal alimento. Hoy en día, pastor, que la niña quiere experimentar con la otra niña y el niño con el niño, y entonces depende de lo que sientan, es lo que van a escoger. Y el padre tiene que instruirlo correctamente para que sepa que yo soy mujer y voy a buscar un hombre. Y esa es la relación, enseñarle, porque si no van a tener confusión en su vida. Entonces lo buscan en el internet, se meten en cosas erróneas. Óyeme, por favor, están Sí. unas estadísticas que dicen que el internet, los niños menores de 11 años comienzan a mirar pornografía. Qué terrible. 11. Y otros, que creo que es el 80% que leí, haciendo la tarea, porque van a la internet, ahora todo es internet. Todo internet. Entonces, como le dan la tarea, tienen que ir a la internet. El 80% de los niños que hacen tarea, escúchame, el 80% de los niños que hacen tarea, como lo tienen que hacer en la computadora, de pronto una palabra que pongan solamente le sale la fotografía. La fotografía. Así que no hay duda que el internet es ayuda y te desayuda. Exacto. Yo me acuerdo cuando Miguel Ángel empezaba a hacer la tarea, le llega el flash de la pornografía. Yo le decía, este dedo va a decidir lo que tú quieres hacer. Eso es O hablarle. entras o no entras. Porque si tú entras, la pornografía es tan adictiva, pastor, que peor que la cocaína.
Se nosotros queda grabada en la mente. Se queda grabada en la mente, y cuando el hombre o la mujer ve el hombre o la mujer al frente, no está viendo al ser humano, sino está viendo sexualmente, eso lo tiene tan adentro, que entonces si empieza, nosotros hemos tenido casos de niños de 5 o 6 años ya con las muñecas de las hermanas. Entonces, los padres, ay no, que le gusta jugar, pero date cuenta de lo que está pasando, despierta. Entonces, no quieren hablar porque es muy fuerte el hablar de y lo sexo. que no comprenden que lo bueno igual que lo malo, y a veces lo malo más aún, Exacto. se acelera el crecimiento cuando tú no resuelves o cortas la cosa. Se está viendo las niñas de 11 años ya con embarazo, niña de 13 años ahora que tuvo bebé, entonces están felices, como decían en la escuela del niño, yo estoy feliz que mi hija haya tenido un niño con 13 años, pero no le hablaron, no le dijeron, le quieren decir toma la pastilla o usa el condón. Eso no, en una familia cristiana, eso no debe ser así. Hay que enseñarle a nuestros hijos a guardarse para la mujer o su hombre que Dios le va a dar. Y si no conoce al Señor, pues le tiene que hablar igual. Que de todas maneras hay consecuencias de dolor, conozcan a Dios o no. Exactamente. Y si Dios no lo permite, en lo que Él nos dice, nos habla, es porque Él quiere evitarnos el dolor y el sufrimiento que esto atrae. Y yo sé que hay lucha en los jóvenes cristianos, porque hay tanta cosas que lo llaman, lo atraen, que es difícil para ellos. Y a los padres deben de tener esa valentía y quitarse ese tabú de toda la vida que no han enseñado que el sexo es malo. Dios lo dio para disfrutarlo, pero dentro del matrimonio. Exactamente. ¿Qué quiero saber? Ya el tiempo se me acaba. Tú, pues claramente ustedes están dando seminarios sobre este tema y sobre otros temas de matrimonio. En pantalla está saliendo ahora en este momento, pues, el website de ustedes, ¿no? El website. Para que puedan comunicarse con ustedes y cualquier aquí en Estados Unidos o cualquier parte de Latinoamérica o España. Los CD también, pastor, tenemos los CD de todo este tipo de temas. De enseñanza. De pornografía. Que tal vez si no pueden pues llevarlos a ustedes, pues por lo menos pueden adquirir los CD y poder ellos aprender, porque tenemos que aprender. Y tenemos que instruirnos, tenemos que despertar, porque estamos entrando en una sociedad que cada vez es más peligrosa. Más peligrosa. Y lamentablemente, pastor, el tema, obviamente lo hemos determinado que se acrecenta, paulatinamente se va acrecentando, pero yo creo que en realidad los pastores, la exhortación pastoral es la que me interesa en este momento dejar ver. Seamos diligentes en esta área. Yo creo que debemos de constituir ministerios de familia, de matrimonio que nos puedan llevar a ayudar, o sea, que nos puedan contribuir para que estas enseñanzas puedan ser Bueno, gracias eficaces. por su tiempo y por estar con nosotros. Y ustedes que nos están escuchando y viendo, pues bendito Dios. Este es el tiempo de nosotros comprender que tenemos que despertar, levantarnos de la silla. Amén. Y no dejar que otras fuentes sean las que instruyan y alimenten mentalmente, emocionalmente y espiritualmente a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Y más nada, tenemos que hacerlo así. Es nuestra responsabilidad. Bueno, tenemos que ir al aire. Gracias por tu sintonía. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Pastor. Y recuérdense, todo es posible si puedes creer. Amén. Gozar de una buena salud es parte del plan de Dios para tu vida. Él no quiere que sufras dolor, malestar o algún tipo de enfermedad. Sabemos que Jesucristo murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Pero quiero decirte que de ese regalo de salvación se desprenden otros beneficios que quizás por desconocerlos no los hemos sabido aprovechar. Jesucristo puso a tu disposición el ser libre de la enfermedad. Y el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Sobre Él recayó el castigo de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo fue para el perdón de nuestros pecados, sino que también por las llagas y heridas que Él sufrió, nuestra sanidad es activada. Esta promesa ya no depende de Él, depende de ti y depende de mí. El apropiarnos de este beneficio para hacerlo realidad. Te animo a conocer más de cerca a Dios. Cree en su palabra y confía en Él y verás la diferencia en tu vida. Yo quiero que suban por acá. Ayúdame, pastora Ana Milena.
Yo quiero que me ayuden porque todas estas personas que están aquí, ella me dijo que llegó con un dolor horrible en la parte de los riñones y que cuando tú diste la palabra dice que se le quitó. ¿Qué pasó? Yo amanezco todos los días con dolores en los riñones porque yo tengo diabetes. Y hoy cuando llegaste aquí, Que voy a estar sana. No siento pero tú me dijiste que se te quitó el dolor. el dolor, sí. En el nombre de Jesús, el Señor no tiene diabetes para ti. Así que yo declaro que ese pronóstico cambia. Ese pronóstico cambia en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú eres el sanador de ella. ¿Qué pasó con ella? Ven por acá, pastora Ana Milena. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió con ella? Su nombre es Nelly. Ella tenía serios problemas en los riñones. Toda su vida había sufrido de eso. En un momento cuando estaban orando, ella sintió un calor especial de Dios. Inmediatamente sintió una mejoría. ¿Llegaste con dolor hoy aquí? Sí, problemitas. ¿Y qué pasó? Sentí escalofrío. ¿Ya no tienes el dolor? No. Sea la gloria para Dios, sea la gloria para Dios, toda la gloria para Dios. Señor, gracias, porque lo que tú comenzaste, tú lo totalizas en el nombre de Jesús. Recibe. Gracias, Jesús. ¿Qué pasó con ella? La señora Marta llegó con dolor en la espalda, dolor en los riñones, y en el momento de la oración algo milagroso sintió y ya se le quitó el dolor que tenía. ¿Viniste con dolor también hoy aquí? Con dolor en el riñón. ¿Fuerte dolor? Fuerte, siempre padezco dolor en el riñón. Cuando ¿Y qué pasó cuando el pastor dijo se me quitó el dolor? se te quitó el dolor? Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Iba a hacerse una cirugía de riñón izquierdo, pero en este momento él dice que él sintió el toque de Dios, una mano que le tocó, un fuego que le tocó, y él está seguro que recibió su sanidad. Aleluya, en el nombre de Jesús. Sí, yo tengo... Pero vino con dolor esta mañana. Sí, no, si no iba a ir a la iglesia porque estaba doliendo, me un dolor acá. ¿Y qué pasó con el dolor? Se me fue, porque yo desde enero me iban a operar, pero yo desde que vengo a esta iglesia, y el Señor me ha ido sanando, porque eran unos dolores horribles, y ahora me confirmó, ya me sanó completamente. En el nombre de Jesús, Señor, sea la gloria. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por la sanidad